compañeras, compañeros, quienes están ya conectados. Iniciamos privilegiando la puntualidad, compañeros, aunque no están todos los que estaban ayer conectados, pero bueno, esperemos que vayan conectando poco a poco. Eh, pues nos quedamos ayer en un buen análisis, creo yo, respecto del tema que les quería yo transmitir, ¿no? Que tenía que ver un poco con el tema de lo complejo que es esta temática de una nulidad de elección. No es tan complejo el identificar, por ejemplo, una nulidad de votación recibida en casilla, aunque sin discusión, también ese acto es una sanción relevante, como lo platicábamos, ¿no? No, no está nada, no es nada halagüeño el pensar que secciones electorales, miles de votos, pueden ser incluso hasta decenas de miles de votos, queden sin efecto en atención a irregularidades que se acreditaron y que fueron decretadas como tal por parte de la autoridad, del tribunal. Entonces, compañeros, digamos, siempre he identificado que la causa de nulidad de votación recibida en casilla, que es la causa, digamos, de las ramas, de las hojas del árbol, siempre es más sencillo de ponderar, de valorar, incluso por el desarrollo de las propias causales, que el desarrollo o que decretar la nulidad del árbol entero, ¿no? De la ineficacia de todo el conjunto de ramas, de hojas que constituyen pues una elección constitucional correspondiente a cualquier demarcación. No importa qué tan grande, claro, evidentemente, ¿no? No es lo mismo en cuanto a complejidad, no necesariamente una elección de un municipio que tiene 5 casillas, 6 casillas, que las hay en muchos estados de la República, que la elección de un distrito uninominal o de un municipio grande que pues comprende la cantidad de por lo menos 300 casillas y que ya estamos hablando de 70, 80 mil votos, es desde luego que es difícil. Pero como se analiza, insisto, o ya sea casilla por casilla o en bloque, pues como les decía yo, el análisis individual siempre da parámetros más objetivos y hay criterios como muy objetivos o más objetivos que respecto del tema de la invalidez de la elección, ¿no? Veíamos ayer cómo están las disposiciones de la Constitución y de la Ley de Medios y veíamos lo complejo que era identificar estos conceptos tan abiertos, ¿no? Tan, pues, ahora sí que tan ambiguos, vacíos de contenido, ¿no? Que pongan en peligro el resultado de una elección. Pues poner en peligro el resultado de la elección, en mi opinión, puede pasar desde hacer actividades ilícitas, como les platicaba yo que decía la magistrada Navarro en su momento en la calificación de la elección presidencial del año 2000, compañeros. Perdón, del año 2006. Discúlpenme, es que tengo un proceso alérgico. Cuando empieza el calorcito, a mí soy de los que se me cierra la garganta y se me tapa la nariz no sé si es el polen o qué sea. Pero bueno, entonces, compañeros, decía la magistrada en esa elección tan controvertida, usted lo recuerda, dijo en sesión pública, leyendo así en la mano, como lo hacía ella, en paz descanse, y no la estoy criticando, estoy señalando porque era su criterio absolutamente objetivo, pero lo que dijo fue esto, ¿no? La intervención del presidente Fox puso en riesgo el proceso electoral. Véanlo, búsquenlo en Google. Ahí está el video. Y ahí está la frase, el discurso completo de lo que dijo. Y bueno, pues desde luego la oposición, ¿no? La coalición que había quedado en segundo lugar, naturalmente se les echó encima, ¿no? Se echó encima al tribunal. Porque como les decía yo, uno de los grandes problemas de cualquier proceso contencioso donde existen dos partes, que no, en este caso no es un proceso al estilo de la contención de dos sujetos que son contrapartes, pero siempre hay un tercero interesado, ¿no? Y ese es el que estoy hablando, ¿no? El actor, la autoridad responsable y el tercero interesado. Ahí, pues desde luego que el actor se sintió absolutamente
pues menospreciado, como decía algún compañero, no sé, recuerdo si era Cristian, decía, pues se siente horrible que no le den validez a tus argumentos, ¿no? Desde luego, humanamente a nadie nos gusta perder, y menos cuando pensamos que tenemos la razón. Bueno, entonces, hablando de este tema de la invalidez de la elección, ¿no? Esta previsión contenida, y en esto quería precisar yo, porque es de alguna manera como se zanja. ¿Se acuerda que ayer platicábamos de la creación de la nulidad abstracta de la elección que se creó en Tabasco, donde no existía ningún parámetro, o sea, ningún aparente basamento constitucional o legal por virtud del cual el tribunal pudiera decretar la nulidad de la elección? Y la Sala Superior, sin embargo, hizo esta interpretación, y desde luego que le fue posible el llegar a esta conclusión de violación por principios a la Constitución, constitucionales de las elecciones, ¿no? Entonces ahí ya luego se puso el tema de que si no estaba prevista la causal de nulidad, que se había creado la nulidad abstracta, que qué legitimidad tenía esa creación. Luego vinieron intentos por decir en varias leyes, ¿no? Donde incluso hasta ahora dice que el tribunal únicamente podrá decretar la nulidad de una elección por las causas que expresamente prevé la ley, ¿no? Pues ahora ya están previstas las causas genéricas o abstractas desde hace mucho tiempo. Entonces, esta previsión contenida en esta 99, fracción 2 de la Constitución, ¿no? Ya, ahora sí, digámoslo así, hace mucho más difícil que alguien pueda alegar que un tribunal está construyendo a partir de su propio criterio una causal de nulidad que no está expresa. El problema, ya lo vamos a ver ahora, va a ser el tema de la identificación, en todo caso, de los principios y de las probanzas, ¿no? Que se pueden decretar a partir de qué criterio valorativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una invalidez de la elección por violación a principios constitucionales, ¿no? Que es un criterio que naturalmente seguirá rigiendo, y ahora lo vamos a ver en el análisis de las sentencias que tendremos la posibilidad de ver el día de hoy, sentencias brutalmente, ¿cómo explicarles? Son transmiten exactamente este sentimiento que les estoy diciendo, ¿no? Este sentimiento de, híjoles, ¿para dónde voy? ¿Para qué lado? ¿Qué tanto es tantito? En fin, este arbitrio, esta interpretación, esta prudencia del juez, que es tan difícil de modular y de ponderar. Entonces, cuando hablamos de la invalidez de una elección por violación de principios constitucionales, lo primero que tenemos que ver es cuáles son estos principios que debe tener toda elección para que pueda considerarse válida, ¿no? Pues primero los principios de la función electoral, ¿no? Insisto que son como muy precisos, pero a la vez muy abiertos. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Elecciones libres, auténticas y periódicas, que determina el artículo 41 también, ¿no? En donde se verifique un voto universal, libre, secreto, directo, que no sea comprado, ya lo sabemos, la compra y coacción del voto, el uso de los recursos públicos, a eso atienden todas estas causales. Profesionalismo, equidad en la contienda, compañeros, equidad en la contienda, todo, como todo está interrelacionado. Por eso es muy difícil, compañeros, identificar, en mi opinión, es mi opinión, como elementos aislados. Vamos a ver ahora cómo para algunos intérpretes, incluso para los máximos intérpretes, para algunos intérpretes hay un parámetro distinto, ¿no? Y ya lo veremos en el caso del recurso de reconsideración que revocó la sentencia de la Ciudad de México en el caso de la elección de la alcaldía de Coyoacán en el 2018. Entonces, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y el principio de definitividad, ¿no? Que este principio, digamos, es el que se ha quedado un poco atrás o detrás de todos los demás, porque ya hoy en día realmente, pues, es posible alegar respecto de la nulidad de una elección, pues, hechos que ocurrieron en etapas que ya han quedado aparentemente firmes y que ya han sido juzgados, incluso procedimientos ordinarios sancionadores o especiales sancionadores que ya fueron juzgados y fueron, en su caso, eventualmente sancionados, ¿no? Entonces, este principio de definitividad
hay que entenderlo un poco en un contexto ya pues evolutivo, ¿no? De que es cierto que las etapas son concatenadas, son actos y procesos concatenados, reglados, que deben de quedar firmes, pero eh, el, el, la prevalencia de los principios constitucionales no puede quedar superada o sujeta a este principio. Entonces, por eso hay que interpretarlo armónicamente. Entonces, consecuencia de una afectación constitucional, compañeros, si se presentan casos en los cuales las irregularidades acaecidas en un proceso electoral son contrarios a una disposición constitucional, es la opinión de quien esto suscribe, evidentemente ese acto o hecho puede afectar o viciar de forma grave y determinante el proceso comercial atinente y por lo mismo podría conducir a la invalidez de la elección. Vamos a ver, y ya lo habíamos platicado desde ayer, que desde luego aquí el tema probatorio pues es vital, pero al mismo tiempo el tema probatorio es vital, pero el tema probatorio, desde luego, si no existe, pues no hay posibilidad de hacer caso, ¿no? A los argumentos de alguna de las partes. Pero incluso habiendo un cúmulo probatorio robusto, aparentemente suficiente, pues puede no serlo de acuerdo al criterio del operador jurídico, ¿no? Entonces, ya lo veremos aquí que el tema del grado de afectación, ¿no? Es el juzgador el que tiene la responsabilidad de analizar con objetividad los hechos que hayan sido probados, ¿no? Ya con apoyo en los mismos, determine la intensidad del grado de afectación. Vamos a ver cómo el proyecto, el magistrado de la Mata en la reconsideración dice, no. Lo que la sala regional tuvo por acreditado, yo no lo tengo por acreditado y da sus razones. Ahorita las veremos con detalle, pero insisto, ¿cuál es la obligación del juez de razonar y motivar en la medida más amplia cualquier determinación que tenga, sea positiva o sea negativa, respecto del carácter probatorio o de acreditar los hechos o en su caso de interpretarlos como determinantes o no? Y eso, insisto, es el quid en esta materia. Si hiciéramos un ejercicio, ahora que terminemos de ver la sentencia, sentencia por sentencia, me voy a permitir irles preguntando a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tienen respecto del tema en particular? Porque es importante que en el grupo, ¿no? La compartamos y veamos cuál es el punto de vista de cada quien y a ver qué tanto coincide, qué tanto difiere de cada quien. Por eso pretendo irme un poco más rápido hoy para poder dejar que la mayoría de ustedes pueda participar y exponer su punto de vista, que sin duda enriquece estas posiciones. El primer asunto que vamos a ver, compañeros, es el primer asunto en el que se anula una elección ya con base en esta causal específica. Es uno de los dos perfectamente identificables. Hay un par de municipios también ya que no he podido encontrar, se los digo honestamente, de Veracruz, uno es de Veracruz y otro es de Chiapas, creo, municipios pequeños en donde también hubo una declaración de nulidad apoyada particularmente en el tema de el uso de recursos públicos, el uso indebido de la recepción de los recursos públicos, que es la causal que estamos viendo en este módulo. Este GIN 23-2015 tiene que ver con la elección del Distrito 1 de Jesús María en Aguascalientes, fíjense. El 7 de junio de 2015 tuvo lugar el proceso electoral, el cómputo distrital se llevó a cabo el miércoles siguiente, concluyó el jueves y la fórmula postulada por el PRI, que a la sazón en ese entonces gobernaba el estado, obtuvo el primer lugar. Fíjense la votación, 32,168 votos en contra de 31,732 votos que obtuvo el PAN. 446 votos de diferencia, compañeros, el 0.4%. 0.4%, no llegó ni al 1%. Entonces, un resultado estrecho. ¿Qué les decía yo ayer? Este es un elemento, en mi opinión, también, y en los precedentes que vamos a ver, un elemento importante para que la valoración del juez
se pondere hacia uno u otro lado, ¿no? En este sentido, así con esta diferencia, el Consejo Distrital declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría correspondiente a esta fórmula ganadora del PRI. El PAN interpuso un juicio de inconformidad y, como les decía yo ayer, es práctica común, compañeros, se los digo yo también como en mi fase de litigante, que cuando uno va a impugnar una elección, un resultado de una elección, trate uno de hacer, bueno, evidentemente si el caso da para ello, compañeros, desde luego. Si hay irregularidades en las casillas, pues hay que hacer irregularidades, sobre todo en votaciones tan estrechas, donde en la nulidad individual de votación recibida en casilla, sumándolas, pueden hacer en cascada un cambio de ganador, ¿no? Y en el segundo caso, respecto a la nulidad de la elección, pues agregar los mayores elementos de prueba que se tengan y enderezarlos respecto de una causal perfectamente establecida, ¿no? De un principio constitucional de los que habíamos visto, que se traduzca o que se vea en ese sentido protegido por la Constitución. Entonces, aquí el PAN hizo valer la nulidad de votación, recibían aproximadamente 45 casillas en un bloque total, haciendo valer las causales previstas en el inciso A, D, E, F, G, I y K de la Ley de Medios, al señalar que se habían instalado los centros de votación en lugar distinto, que la votación se recibió en fecha distinta, el error o dolo en el cómputo de los votos. No ahondo, perdón, demasiado en qué específica, qué casillas, por qué causales, porque lo importante es ver el resultado final. La indebida integración de las mesas directivas de casilla, pues la votación la recibieron personas u órganos distintos, ya saben, la indebida integración de las mesas de casilla, que es muy común en todos los procesos electorales y que siempre hay posibilidad legal, en todo caso, de salvar su, digamos, su validez. Que se ejerció violencia o presión sobre los electores por la presencia de servidores públicos y otra serie de irregularidades que identificaba como compra de votos, acarreo de votantes, así como presencia de militantes en diversas casillas, ¿no? Con la intención de coaccionar el voto. Ahora bien, esa fue la batería. Permítanme un segundo, discúlpenme, por favor, permítanme un segundito. Discúlpenme, por favor. Entonces, aquí miren la parte segunda de los agravios. Entonces, aquí se hicieron valer las irregularidades el día de la jornada electoral, la participación indebida del gobernador del estado de Aguascalientes y funcionarios públicos en el distrito, donde alegaba el PAN, condicionaban la entrega de programas sociales a cambio de que se votara por el PRI, que había acceso inequitativo de medios de comunicación. Además, se denunció la realización de una campaña de propaganda negra para denigrar y calumniar al candidato del PAN. Además, se alegó el rebase de tope de gastos de campaña e irregularidades en el cómputo en la sesión de cómputo distrital al hacer un recuento total de votos en la totalidad de casillas sin haber realizado el procedimiento legalmente previsto para el desarrollo de recuento de cómputo distrital. En este punto, respecto de los agravios específicos que nos interesan, el PAN señala, ¿no? Respecto a la indebida intervención del gobernador de Aguascalientes, o que el PAN señaló, en el punto 11º de la demanda, que el día de la jornada electoral se presentaron irregularidades graves, sustanciales y generales, tendientes a generar presión y coacción sobre los electores. Ahí viene el punto, ¿no? Entre dichas anomalías señalo que considera hechos relacionados con violación a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda, debido a que la participación del gobernador y utilizando un vehículo oficial para el traslado de funcionarios públicos y candidatos del PRI, ¿no? Genera desde luego, una violación a los principios de imparcialidad y equidad, y debido, porque además se alegaba que había un autobús del gobierno estatal donde se trasladaron tanto el gobernador de la entidad como diversos funcionarios públicos.
Dijeron que con esos actos se había ejercido una presión por parte del gobernador y de estos temas. Además, insisto, de que con esto se acreditaba el uso o desvío de recursos públicos, así como la presión. El análisis probatorio, ¿no? ¿Qué era lo que quería aprobar el PAN? Pues a partir de estos hechos, ¿no? Quería decir que el día de la jornada electoral, el elemento temporal, el gobernador del estado, elemento personal, acompañó a los candidatos a diputados federales en esa territorialidad y a otros servidores públicos a diversos centros de votación, trasladándose en un autobús del gobierno de esa entidad, y con eso se violaba el principio de imparcialidad. Para acreditarlo, acompañó 2 videos, así como diversas imágenes que inserta en la demanda y que son extraídos del contenido de esas grabaciones. Por ejemplo, estaba en la página de internet, ¿no? Que la agenda del gobernador establecía que a las 16 horas emitiría su voto, iba programado a sufragar a las 10 de la mañana en la casilla ubicada con la calle de Galeana, con Epifanio Silva, y acreditaban esto con la agenda del gobernador, ¿no? Respecto de la página de internet. Luego decía que comprendía un desayuno con amigos y vecinos de la colonia Obraje y alrededor de las 10 de la mañana asistiría a votar a la casilla 198B, y con el video aportado por el PAN, denominado Comitiva de Gobierno de Gober 1, le permitía conocer que el funcionario en mención también acudió a los centros de votación ubicados en la sección 413 del Distrito Electoral 1 en Aguascalientes, en donde casillas diversas, aquellas donde él emitiría su voto, ¿no? Aquí más o menos algunas de las identificaciones que hizo el PAN en la demanda, que creo que gráficamente es muy interesante poderlas ver. Desafortunadamente en el expediente de los otros que vamos a ver más adelante no constaban estos elementos probatorios gráficos que creo que son, en mi opinión, indispensables para poder identificar como justiciable pues digamos, cuáles eran los medios probatorios. Ahí se identificaba al candidato por el Distrito Federal, por el Distrito Electoral 3, a un secretario de comunicación del Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes, al senador del PRI, Miguel Romo, personal del canal de televisión, candidato del PRI en el Distrito 1. Luego, aquí ya la llegada, una de las personas que desciende del autobús, que porta lentes oscuros y un saco gris, el gobernador, cuya identidad es un hecho notorio por tratarse de un individuo de relevancia pública, máxime que en el propio video se alude a que se trata de este funcionario. El gobernador se dirige al individuo que toma el video y le dice: ¿cuál es tu problema? ¿Por qué me estás filmando? A lo cual se le responde: estoy filmando la actuación de la jornada electoral. ¿Tiene alguna situación? Soy representante del Partido Acción Nacional. No sé si cause algún problema que yo esté agravando la situación. Yo tengo, sí, desde luego, Noel, sí, claro que sí. Yo tan pronto, ahorita les pongo yo, me ponen su dirección de correo para que sea más fácil para mí enviárselas. ¿Les parece bien? Ahorita lo hacemos al final. Gracias, Noel. Entonces, en esta conversación dice: te tengo grabada, yo a ninguna persona estoy agrediendo. Y el gobernador responde: yo no estoy haciendo absolutamente nada fuera de lo normal, entonces no tienes por qué filmarme. Fíjense cómo, no, está interesante el asunto, porque este tipo de cosas es importante. Ahora al final les ponemos, José Alberto. ¿No? Las notas periodísticas, ahora vamos a ver cómo se hace toda esta valoración. Las notas periodísticas, además, que acompañaron este suceso, permitían reconstruir el contexto en que constituía un hecho notorio, ¿no? O sea, circunstancia que permitía dar plena credibilidad a la videograbación que obraba en el expediente, ¿no? Entonces, decía en las notas del Metropolitano Online: se molesta gobernador de Aguascalientes al ser grabado acompañando a candidatos priistas a casillas. La jornada de Aguascalientes: pasea el gobernador a los candidatos de Revolucionario Institucional en vehículo oficial. Proceso: gobernador de Aguascalientes lleva a su gabinete a votar en autobús, ¿no? Excelsior: gobernador encara a militante. Línea Directa: verbena popular para el voto del gobernador. Fíjense además qué interesante el caso, por Dios santo, desde el punto de vista periodístico, ¿no? O sea, cada uno de esos encabezados de las notas
les hacen pensar, al menos a mí me hacen pensar cosas distintas. O sea, no todas van encaminadas al mismo hecho que se quiere probar, pero no es culpa necesariamente del PAN, sino que el PAN está dando cuenta de que hubo el hecho de que el gobernador había asistido indebidamente a varios casillas, en fin, con su gabinete, ¿no? Entonces, naturalmente, incluso la actitud del gobernador hizo que algunos medios que recogieron la nota, que vieron el video naturalmente después, pues magnificaran la nota o la titularan así. No estoy, insisto, juzgando el asunto, estoy describiendo lo que estoy viendo. Luego, ahí se constata que en la misma fecha el gobernador promocionó el voto a favor del PRI, pues publicó las fotos del momento en que marcó su boleta. En efecto, al ingresar a la página oficial del gobierno, se promociona el Twitter del gobernador y ahí en efecto, en esa página del gobierno, aparecía ahí el tuit del gobernador donde señalaba su voto a favor del PRI, ¿no? Dice, si la cuenta de Twitter del gobernador se promociona a través de la página oficial del gobierno del estado de Aguascalientes, claro que los mensajes que emite que emite el citado funcionario, lo voy a corregir, perdónenme. Los mensajes que emite el citado funcionario a través de la aludida red social son objeto de una promoción por medio del portal del gobierno, que es uno de los instrumentos con que la administración pública de esa entidad federativa cuenta para ponerse en contacto con la ciudadanía. Esto es, en la página del gobierno del estado se reproducen todos los mensajes que el gobernador emite a través de la red social en comento. Seguimos, miren. En la citada cuenta de Twitter, déjenme se las amplío un poquito más, ¿no? Para que lo puedan ver mejor. También se muestra que el gobernador acompañó a votar a los 3 candidatos del PRI a los cargos a diputados por los distritos 1, 2 y 3 de Aguascalientes. Aguascalientes tiene 3. O sea, se fue a todos los distritos y se aventó este tema, ¿no? Y estas conductas, dice, se tienen por plenamente acreditadas y constituyen una situación que además de implicar una transgresión a la neutralidad y un uso parcial de los recursos, implica otorgar una ventaja mediática a los postulantes del PRI, situación que trastoca de manera grave los principios que rigen el proceso electoral. Aquí, la Sala Regional Monterrey está integrada por 3 magistrados, está ahorita y lo estaba en ese entonces por 3, una integración distinta. Uno de los magistrados que la integraba era el actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y fue una votación de 2-1. El ponente, que era el magistrado Zavala Redondo, consideraba que no se actualizaba la nulidad de la elección y los magistrados Jairzinho David González y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón consideraron que sí. ¿Qué dijeron? Dijeron, las irregularidades cometidas por el gobernador del estado de Aguascalientes tienen un carácter sustancial, pues vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda tutelados en el 134, séptimo párrafo de la Constitución Federal. La causal que estamos viendo, compañeros. Es indudable que el impacto que tuvo el recorrido proselitista del gobernador no se circunscribió únicamente al lugar en que se grabó el video aportado, pues se insiste, fue ampliamente difundido el día de la jornada por la cuenta local, como ya lo habíamos visto. Dicen los magistrados, se considera que la presencia injustificada del gobernador y otros representantes populares, populares en accesos de los centros de votación el día de la jornada electoral, así como el uso de recursos públicos y el empleo del tiempo de un funcionario público, el rango de un gobernador, de manera parcial, trastoca los principios de imparcialidad y equidad, fíjense cómo vamos, ¿no? En los recursos públicos, cómo afectan directamente el principio de imparcialidad y de equidad que debe de imperar el proceso comicial. Las conductas que despliega tal servidor frente a la ciudadanía, la opinión pública o los medios de comunicación, generan en su localidad un tipo de influencia mayor al de cualquier otro ciudadano, dada la relevancia y poder que dichos individuos tienen dentro de su comunidad, ya sea porque tienen a su disposición diversas facultades de mando o imperio, o incluso por tener una audiencia mucho más receptiva que a tener presentes sus declaraciones y opiniones. Son argumentaciones. Resolutivos, primero, se declara la nulidad de la elección. Segundo, se revoca la declaración de validez, se ordena al Consejo General que proceda en términos y que, en su caso, inicie un procedimiento sancionador en contra del gobernador.
Por otra parte, compañeros, déjenme ver un temita porque creo que no la tengo exactamente aquí. Ah, sí, el magistrado Zavala, por su lado, dijo, para efectos del estudio de la causal de nulidad, hizo un estudio, desde luego, muy pormenorizado, ¿no? Que, donde decía él, déjenme nada más leerles el pedacito, dice él, por lo que hace específicamente a esta, dice que no se acreditaba la propaganda negra, que era uno de los argumentos, y dice que respecto de la difusión de mensajes por redes sociales son producto de la libertad de expresión y que en consecuencia, en ese sentido, no podían ser tomados en cuenta como una causa que anulante de la elección, y dice, en los videos relacionados con la indebida de intervención del gobernador del estado, que fue realmente la base sobre la cual se anula, dice que en el video identificado dice, tan solo se advierte que circula por una calle un autobús que tiene rotulado en sus costados lo siguiente: Progreso para todos, gobierno de Aguascalientes. Luego se ve a un grupo de personas caminar por la acera y se observan también diversos vehículos estacionados. Perdón. Luego se ve a una persona quien se identifica como el gobernador de Aguascalientes, quien cruza la calle y sostiene el diálogo que habíamos platicado hace ratito. Dice, enseguida de las tomas se aprecia a varias personas rodeando a quien realiza la videograbación, etcétera, etcétera, y concluye el video. Dice, lo anterior permite advertir que aparentemente el lugar en que acontecieron los hechos que se advierten en el video acontecieron en el exterior de una institución educativa en la que se instalaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casillas. Pues el encarte respectivo decía que esos centros de vocación se instalarían en ella. En el video identificado como comitiva 2, y se advierte que al inicio de la imagen que hay un vehículo en movimiento, se observan vehículos estacionados, y entre ellos el autobús del gobierno estatal que se ha señalado, además tal o cual cosa. Dice, además de las imágenes insertas por el PAN de la demanda, que son extraídas del video, y estos enlaces de Twitter que habíamos visto, dice que que este tipo de cosas, tal como está, déjenme ver el parrafito, discúlpenme. Dice, de lo que no existe evidencia en el expediente es que el gobernador y su comitiva hayan recorrido otros lugares o casillas del Distrito 1. Dice, porque no se advierte ni con la suficiente claridad que se hayan visitado otros centros de la votación en el distrito. Tampoco de los videos reseñados es factible deducirlos, pues no es posible incluso estimar el tiempo durante el cual el gobernador y sus acompañantes permanecieron en la mesa directiva. Dice, aun cuando se tuvieran plenamente demostrados los hechos objeto de los videos, dice el magistrado Zavala, la irregularidad no podría tener el carácter de una irregularidad generalizada, como la exige el artículo tal de la Ley de Medios, pues esta expresión supone, en oposición a las que tienen un carácter aislado, que las violaciones tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva en el distrito que se trate. Lo anterior a fin de que por las irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran a uno o varios elementos sustanciales de la elección se traduzcan en una merma importante de dichos elementos. Hace la referencia a las casillas en las que él sí tendría acreditado cómo está, que hubiera acaecido esta diferencia, y dice, la presencia incluso en estas casillas, dice, la diferencia de votos, suponiendo que estuviera presionado a los votantes en favor del PRI, dice, no serían determinantes para probar un cambio de ganadores, hace un ejercicio ahí de resultados, y
sostiene que entonces a él no le alcanzan las irregularidades señaladas y todas las demás que yo les platicaba que había argumentado el PAN. Esto es el primer caso, compañero, con detalle más o menos sobre cómo se basó. Me gustaría oír sus participaciones, compañeros, porque para mí es muy importante escucharlos, porque pues están dos posiciones y vamos a ver que en el otro asunto es más o menos parecido el panorama, es más o menos. Hay evidencias de la utilización de un programa social y una ampliación del mismo. Hubo incluso una medida cautelar dirigida a otra, digamos, a otro funcionario del gobierno del capitalino, pero no de la demarcación. En fin, y para unos sí se tiene acreditado y para otros no. ¿Quién quiere participar, por favor? Ojalá que se motiven con base en esto que acabamos de analizar. ¿Cuál es el sentir de ustedes? ¿Por quién se decantan? ¿Por los de la nulidad o por el magistrado que dijo que no se acreditaba la nulidad? Obviamente, esto no implica un estudio exhaustivo del expediente, pero digamos, son más o menos los elementos en los que se basa esta. Vamos a ver, Noel. Gracias, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues creo que tenía razón el voto disidente, ¿no? Creo que se resolvió con base en presunciones. No hay elementos probatorios que se puedan apreciar objetivamente. Yo siento que el voto disidente es el que debió haber prosperado. Gracias. Gracias, Noel. Pues sí, porque miren, como les decía yo, en ese cuadrito que les había yo puesto acá, ¿no? Decían, aquí en efecto, ¿no? Un poco la violación generalizada, se dice este video, el impacto se tiene como hecho notorio en la vinculación que se hace con la cuenta de Twitter, con las fotografías y con los videos y con las notas periodísticas, ¿no? Y ellos en efecto intuyen, inducen o concluyen que esto pudo haber sido generalizado, pero ¿saben qué me llama la atención, compañeros? Que en la sentencia, y lo digo de verdad, y pues sí, quizá como una observación o crítica a la sentencia, no, el magistrado Zavala sí hace una eventualidad, porque dice, en todo caso lo voy a tener por acreditado en donde se dieron en estas 9 casillas de la escuela donde está el video. Y en ese análisis cualitativo dice, pues, no, o sea, es menor porque realmente los resultados, a pesar de que era muy, muy pequeña la diferencia de votos, no fue un elemento que, por ejemplo, los magistrados, en el primer caso de Tabasco que platicábamos ayer, un caso que se había juzgado 15 años antes, sí dijeron que la cercanía en el resultado era un elemento que tenía que ser tomado en cuenta necesariamente para poder emitir una valoración respecto del impacto de la violación. Noel coincide con el magistrado Zavala. Yo al final les voy a dar mi punto de vista, no vayan a pensar que los voy a dejar así no, yo también voy a expresar mi punto de vista, pero pues a ver, alguien más que diga Miguel Ángel Quío, por favor. Gracias. Buenas noches, maestro, compañeros. Buenas noches. Gracias por el uso de la voz. Difiero sustancialmente con lo que dijo el compañero Noel, claro, respetuosamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los elementos probatorios, o en este caso, más bien dentro de los considerandos de la sentencia, señalan que se basaron en intuiciones, también es cierto que las notas periodísticas también son pruebas que, si bien es cierto, arrojan indicios, al momento de ser coincidentes, resulta que sí existió esa participación del gobernador y por tanto, pues fueron con el uso de recursos públicos. Por lo tanto, pues está acreditado que existió esa inequidad en la contienda entre los partidos contendientes y por tanto, pues se tuvo a bien por revocar más bien por decretar la nulidad de los resultados de la elección. Ahora, este problema también surge, ya esta también es una opinión, por no establecer un estándar probatorio, porque efectivamente en la redacción de las leyes existe ambigüedades, existen términos muy genéricos. Entonces,
no se permite no, más bien, no existe un estándar probatorio, o permítame utilizar esta expresión, un estándar probatorio por medio del cual se diga qué es muy grave, qué es no muy grave, lo que hemos estado comentando, yo creo que no solo en esta clase, sino en otras clases. No existe un parámetro mínimo para determinar, pues, esta circunstancia. Además de que, pues, no sé, semánticamente hablando, no existe más bien existe en la ley algo que es grave, muy grave y gravísimo. O sea, ¿qué onda? Al momento de nosotros observar una violación flagrante dentro de cualquier proceso electoral, ya de por sí ya es grave. Entonces, insisto, particularmente no entiendo por qué calificar algo que de por sí ya es grave, como grave, medio grave y todavía gravísimo para rematar. Entonces, y regresando al tema de la cuestión de las pruebas, dentro del curso que también desarrolla el Tribunal Electoral, la Escuela Judicial Electoral, hay un curso que es valoración de la prueba, y en ese curso también demostraba que las notas periodísticas son indicios que, si coinciden con demás pruebas que se ofrecen, hacen, se puede tener por acreditado el hecho que se pretende probar. Y pues bueno, sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, te lo aprecio. Quisiera escuchar más opiniones. Ya tenemos una disidencia. Raúl Pablo, ¿qué opinas? ¿Puedes participar? Raúl Pablo, ¿sí? Más tarde. Ok, Selene, ¿tú qué opinas? Maestro, una disculpa, es que recibí una llamada y no pude escuchar bien el asunto, pero No te preocupes. espero poder participar en el que entendí que iba a comentar otro asunto ahorita, ¿no? Sí, así es, no te preocupes, gracias. Perdón. José Alberto, ¿tú te avientas o no? Profe, estoy a favor de que se anule la elección. ¿Tú estás de acuerdo en que se anule la elección? Coincides con el criterio de la mayoría. Eduardo Hernández. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, yo, mi forma de pensar es, a ver, de los magistrados tuvieron que haber, digo, nosotros lo platicamos, ¿no? Las pruebas que hubo, a grosso modo, ¿no? De por encimita. El secretario de Estudio y Cuenta tuvo que haberse metido al expediente y checar cada una de las probanzas que aportaron las partes. No es lo mismo platicarlo aquí al aire que meternos, ¿no? Al expediente y checar bien, una por una, las pruebas y adminicularlas en su conjunto para llegar a un resultado. Yo creo que eso es lo que nos faltaría, ¿no? Ahorita sería aventurarme a dar una opinión a favor o en contra. Yo sí necesitaría meterme al expediente, checar para dar una opinión. Tal vez viendo el sentido de la sentencia, que fue anular la elección, pues porque los abogados que participaron en el asunto llegaron a la conclusión de que esa era la verdad que se tenía que reflejar en la sentencia. Es cuanto. Sí, gracias, Eduardo. Sí, a ver, algo importante es que les preciso, claro que la sentencia es más explícita que esto. Les decía yo que en términos generales se tuvieron por no acreditadas todos los agravios que habíamos visto en general, de la campaña negra, etcétera, etcétera. El que se tuvo por acreditado fue ¿no? Como que el gobernador indebidamente utilizando el camión del gobierno y que tenía esa propaganda y que parecía, bueno, que en opinión de los magistrados se había trasladado a los 3 distritos, se daban cuenta un poco con estos enlaces que les estaba yo hace rato señalando. O sea, realmente, desde luego, como les vuelvo a decir, ni por mucho es el expediente en su conjunto, pero vamos, estos fueron los hechos que se tuvieron por probados. Por eso quizá Noel nos dijo, yo estoy de acuerdo con Zavala, porque digamos, hay una especie como de inducción respecto que este caudal probatorio haya verdaderamente ejercido, digamos, una violación al principio constitucional. O sea, en opinión de Noel, como en opinión del magistrado
disidente y ponente, los hechos que están acreditados ahí, él ni siquiera los tiene por acreditados, que quede claro, pero dice, si los tuviera acreditados, no me alcanza para dar la nulidad. Y a los magistrados de la mayoría sí les dio. Esta sentencia, compañeros, no fue analizada por la Sala Superior porque no se impugnó el recurso, no, más bien el recurso de reconsideración en ese entonces se decretó improcedente porque realmente no había una cuestión de constitucionalidad en este sentido. Ha habido varios comportamientos en la existencia, en la vida de este recurso de reconsideración. Cuando a mí me tocó ser magistrado de 2005 a 2013, el recurso de reconsideración era verdaderamente extraordinario. O sea, había que haber un planteamiento específico de constitucionalidad o de inconstitucionalidad para que la Sala Superior le entrara. Luego les voy a decir que cuando yo dejé de ser magistrado y me tocó ir a coordinar una ponencia a la Sala Superior con el magistrado Manuel González Oropesa, esta segunda integración como que tomó en cuenta que bastaba cualquier alegación en la reconsideración de que había un tema de constitucionalidad, había que entrarle al estudio porque era una determinación del fondo del asunto. Entonces, y les empezaron a entrar a todos los recursos de reconsideración y entonces el recurso de reconsideración se convirtió como una instancia de casación aparentemente de constitucionalidad, aunque realmente no hubiera visto esos estudios. En este caso, digamos, la Sala Regional Monterrey tuvo la suerte de que no le revisaran el caso, que muy probablemente en algún sentido, como ya vemos que hay distanciamiento de opiniones en ese sentido, hubiera podido ser revocada, ¿no? Pero en este caso no. En el caso de la Ciudad de México, que veremos de inmediato, en ese caso sí hubo la posibilidad de que hubiera, el recurso de reconsideración fue procedente, ya fue con la nueva integración, esta última integración que está vigente hoy en día, y ahí se decretó revocar la sentencia del tribunal. Entonces, ahorita contestamos, Pablo, si quieres, Raúl Pablo, al final. ¿No quieres participar de una manera para ver cuál es tu posición en esta? Es que me quiero guardar para el caso de Coyoacán, profesor. Sí lo vamos a ver hoy. No, pero es que este es otro caso, Raúl Pablo. Vamos a este caso. El de Coyoacán, bueno, pues tiene sus tintes distintos, pero en este no te mueve algo. Digo, vamos a vernos en el de Coyoacán, pero este es el de Jesús María. Si no te quieres pronunciar, yo respeto, no tienes obligación. Pues yo, profesor, coincido con la decisión de nulificar la elección. Tomé el diplomado en Derecho Probatorio y con el profesor Rubén Becerra, cuando hablábamos mucho de que debíamos bajar el estándar probatorio para anular una elección, y si me metió esa idea, yo considero que el estándar probatorio debe bajar en este tipo de casos, aunque sé que tiene que estar el principio de la conservación de los actos válidos. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense, y se acuerdan que yo les decía al principio, ayer casi empecé a divagar respecto de este tema, del tema probatorio. Este es, y les decía yo que no era un problema exclusivo de la materia electoral, es un problema de todas las materias. Si no hay pruebas, si no hay un estándar probatorio natural mínimo, nunca podemos aspirar a una sentencia a nuestro favor, ¿no? Y en su caso, un juez que estimara de darle la razón a quien no ofreció pruebas, pues yo creo que sería sujeto natural de una denuncia, ¿no? De conducta, como tal lo denunciaba ayer Cristian, respecto, no sé si era Cristian el que decía que no le habían tomado en cuenta sus argumentos y no sus pruebas, etcétera, etcétera, y a veces así pasa, ¿no? Pero bueno, en este caso, si alguien no quiere participar, yo me mojo, pero si hay alguien que quiere participar, ahora sí, como dice Raúl Pablo, me reservo. Bueno, si nadie participa, yo les digo, ese era el asunto. Yo coincido con Rubén y se los decía yo ayer. Ojo, respeto el punto de vista disidente, pero yo coincido con Rubén y se los decía yo ayer. Estos principios son muy difíciles de probar y si no es a través de estos medios, pues indirectos, sí, directos no son, Noel, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no pueden generar una convicción
precisa y en eso estoy de acuerdo. Pero, digamos, como decía, y aquí se puede criticar, insisto, yo estoy, o sea, yo en este tipo de cosas de verdad es totalmente respetable, claro, con argumentos, ¿no? El punto de vista que se observe. Todos han dado argumentos y yo creo que, yo digo, como dice Rubén, porque Rubén también fue magistrado y justamente en esta sala Monterrey, no tenemos la posibilidad a veces bueno, no tienen los litigantes la posibilidad de llegar los documentos de prueba por la naturaleza misma de los actos que se están juzgando. Y por la necesidad de, como les decía yo, de tener equipos logísticos, equipos de recursos humanos bien orientados, bien identificados. Estamos hablando realmente, pues hay estructuras que sí lo tienen y sobre todo para determinadas causas, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, en esta elección en particular, pues me da la impresión, no me da la impresión, voy a hablar con convicción, porque si dejo yo ámbito a duda, entonces no estoy siendo consistente con mi posición. Como juez, coincido con la mayoría, porque en efecto, estos elementos que dan y que identificaron y que sí demuestran un hecho claro y que en efecto me faltaría quizá la extensión a los distritos 2 y 3, pero me parece lo suficientemente grave en un estado tan pequeño, en la colección de 3 distritos, en donde realmente en Aguascalientes, no sé si son 3 o 5, pero estoy casi seguro que son 3, y de los 3, 2 son metropolitanos de la ciudad de Aguascalientes. Y entonces, en el otro caso, bueno, pues es Jesús María, está fuera de la ciudad. A mí me da la impresión, por la diferencia de votos, aquí yo hago un elemento mío que no está expresamente desarrollada en la argumentación de la mayoría y que yo sí hubiera pedido que se atravesara. Para mí hay una duda razonable del resultado de la elección respecto de la posible indebida presencia del gobernador en este camión que tenía esta leyenda, ¿no? El progreso por Aguascalientes. Pues perdón que les diga yo, pero no puedo yo exigir que diga vota por el candidato del PRI de tu distrito para yo identificar que se estaba generando una conducta estricta y decididamente prohibida ya por la jurisprudencia y precedentes de la Sala Superior. Para mí sí, yo sí soy de la idea de bajar el nivel probatorio. En este caso particular, a pesar de que incluso es mi compadre, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselo, pero pues tenemos mucho tiempo en esto. Mi compadre Zavala y yo disentimos en ese sentido, pero yo respeto su criterio, como respeto el de Noel y como respeto el de todo aquel que diga razonablemente, pues es que no, tienes que tener la certeza absoluta de que no hay resultado definitivo. Esa es otra posición. Y en materia de nulidades, pedirle que sea así de estricta es razonable, perfectamente defendible. Yo creo, insisto, que estas normas tienen que ser operativas, porque si no, todo el mundo se las baila, compañeros. Esa es mi argumentación, al contrario. Tiene 3 juntas distritales, exactamente, son 3 distritos. Entonces, el asunto es, yo sí estoy de acuerdo con esto. Yo sí estoy de acuerdo, lo he revisado mucho desde que lo que se juzgó. Yo estaba en la Sala Superior, a mí me tocó ver la reconsideración, le dije, uy, maestro, pues pídele a Dios que le decía a mi compadre que le entren, porque claro, mi compadre estaba agüitado por el hecho de que le habían votado en contra de su proyecto, ¿no? Y le dije, bueno, pues vamos, pídele a Dios que le entren aquí, y no le entraron. Creo que de manera bien, porque como ustedes advierten, realmente es un tema probatorio, no hay un tema de planteamiento constitucional, y aunque, fíjense, también van a tener un profesor o algunos de ustedes en tema probatorio, le tocó el doctor Galván, magistrado de la Sala Superior, nada más y nada menos, maestro donde los haya, buen compañero, tengo el gusto de conocerlo y ser su compañero desde 1993 que entré yo al Tribunal Federal Electoral. Él ya tenía 6 años en el tribunal, desde lo contencioso electoral. Bueno, además él es más grande que yo, así es que tiene por eso esa ventaja. Pero él, por ejemplo, él era de la posición donde decía, basta con que se alegue una violación constitucional en el REC para que yo en el fondo la visualice o no.
Y con ese pretexto se le entraba y con ese pretexto se hacían controles de legalidad, en mi opinión, que no era técnicamente adecuado. Sin embargo, así se hizo muy en gran medida por el influjo y el respeto del criterio del magistrado Galván. Entonces, vean cómo, pues cómo esto es de interpretaciones y así estábamos, ¿no? Ayer terminábamos con esta padre discusión, que ahora también tuve una, no acalorada, pero sí larga discusión con otro compañero del tribunal respecto a lo que platicábamos ayer al final de los amparos y del tribunal electoral, de si había acto de aplicación, si no había acto de aplicación, qué jurisdicción. No, él decía, claro, pues cómo no va a haber amparos, está clarísimo, y yo no lo veía así, se los confieso, pero ahora lo tengo claro. Y es que, insisto, ahora, eso es lo que, y qué bueno que tocamos el tema, porque de lo que se trata, compañeros, es de que posteriormente sirva como precedente, compañero y compañeros, y con esto haya predictibilidad del comportamiento del tribunal. Lo que no se podría, creo yo, es en unas circunstancias similares que la mayoría dijera, por ejemplo, no, más o menos en un caso similar, que la mayoría se fuera como la de el magistrado Zavala. No lo tengo por acreditado. Sí me estoy explicando. O sea, aquí lo importante es que, y desde luego eso queda un poco al tema, al ámbito de la deontología, de la ética jurídica, de la ética judicial. Sin duda alguna, yo parto de esa premisa con todos nuestros compañeros. Sin embargo, somos seres humanos y a veces nos equivocamos y, perdón, a veces tenemos humores y tenemos no humores, ¿no? El asunto es que nuestros humores, nuestros temas personales, nuestras convicciones políticas, que las podemos tener, no podemos ser militantes ni podemos favorecer a nadie, pero todos tenemos preferencias políticas, todos. Si no, decía el maestro de la PESA, decía, si no seríamos marcianos o no seríamos seres humanos. Entonces, lo importante es que las mismas no trasciendan a esto. Entonces, estoy, insisto, de acuerdo con el criterio de la mayoría y siempre, y deseo, bueno, ya fue hace un tiempo, no conozco todos los casos, no, desde luego no tengo ese poder de revisión ni de omnicomprensión, pero no conozco un caso similar que se haya repetido hoy en día y que se haya resuelto de manera distinta. Pero, pues yo espero que, y claro, no hubo pronunciamiento de la sala superior, ¿no? En su caso, habría que esperar también ese tema, pero lo que sí espero, insisto, con estos criterios es si bajamos el estándar probatorio, si yo como tribunal mando un mensaje diciendo no se les ocurra hacer nada de esto, porque es delicado y no importa, o sí importa, habría que ver el resultado de la elección. A mí, insisto, en este caso, a ver, compañeros, si el PRI hubiera ganado, en mi opinión, por el margen habíamos visto, el total de votos habían sido, no, espérame. Punto 4. Era 0.4%, pero eran 434 votos en un universo de 31,000 y 32,000. Si la diferencia hubiera sido de 10,000 votos, compañeros, muy probablemente hubiera pensado, o más bien, ahorita me pronuncio, no me alcanza, como dice Eduardo, como dice el magistrado Zavala, no me alcanza para decretar la nulidad, porque no advierto la determinancia. Es que a lo que voy es, hay algunos elementos en donde ahí sí la violación al principio pues puede ser grave, pero no afecta al resultado. ¿Sí me explico? Por eso les decía yo ayer, y veíamos los elementos, que también es cierto que los elementos de las nulidades tienen que ser colmados plenamente, en mi opinión. En este caso, a mí sí me cuenta la determinancia, no cuantitativa, no lo puedo cuantificar, pero sí cualitativa. Entonces, esa es mi opinión respecto de este caso. Si me permiten, hacemos un pequeño receso y en 5 minutos volvemos. ¿Les parece bien? Para ver el caso ahora de Coyoacán, por favor. Gracias, les aprecio.
Listo, compañeros, gracias. Algo muy importante que señalaba compañero, vamos a ver, perdón. El compañero Eduardo Hernández. Sí, desde luego que es vital, ¿no? O sea, todo esto presupone el análisis concienzudo del expediente. Eso lo damos por sentado, ¿no? Por eso les decía yo que en el caso de Aguascalientes era un caso singular porque hubo este hecho por acreditado y por eso me limité a verificar, ¿no? Estas eran las probanzas que se habían aportado en ese sentido y con base en ellas se había arribado a la conclusión de nulidad, ¿no? Desde luego que es, una vez dado por descontado que existe el acervo probatorio, como les decía yo, el tema es verificar la eficacia probatoria respecto de mi criterio valorativo, ¿no? Entonces, eso, pues, como les decía yo desde el principio, tiene un componente subjetivo que acabamos de ver en el primer ejemplo, incluso en la participación de ustedes, ¿no? Absolutamente respetable, honesto y, pues, insisto, con argumentos, ¿no? Vamos a pasar ahora a otro caso que es emblemático en ese sentido, que es el caso de la elección de Coyoacán que tanto habíamos visto aquí ayer. Esta sentencia es un poco más extensa y aquí hubo dos causas, compañeros. El uso indebido de recursos públicos a través de programas sociales y la existencia de violencia política de género. Es importante decirles que con esos dos criterios, la sala regional anula por unanimidad la elección y en la sala superior, por vía de un recurso de reconsideración, únicamente se tiene por acreditada la violencia política de género, ya lo veremos, y por ello no se dan los supuestos de la nulidad. Ambas sentencias son unánimes, sin embargo, hay un voto razonado de la magistrada Otálora en la reconsideración al que me voy a referir y creo que es importante que lo veamos. Entonces, primero que nada, respecto al uso de programas sociales, compañeros, aquí en la sentencia se empieza a hacer una identificación para acreditar su dicho con relación, aquí vamos a ir viendo la sentencia, compañeros, creo que aquí es muy útil porque aquí no dejo nada al ámbito de mi interpretación ni me como nada. No, obviamente no la vamos a leer toda porque tiene 150 páginas, estamos en la página 87, pero algunas partes que me parecen fundamentales. Vean, en las direcciones electrónicas, Milenio, Reforma, Animal Político, Verificado, El Universal, SDP Noticias, Debate, Regeneración, Uno TV, Reforma, etcétera. 24 ligas que fueron objeto de una diligencia por el Tribunal Local a efecto de verificar. Lo que se estaba tratando de probar con esto era la presentación de denuncias, bueno, la indebida utilización del programa A Tu Lado de la demarcación territorial de Coyoacán, en donde se había, como les digo a ustedes, dictado una medida cautelar para que se suspendiera la entrega de dichos oficios porque estaban siendo en una etapa de campaña. Entonces, dice, en estas 24 ligas se trataba de acreditar la presentación de denuncias por la probable, fíjense, las 24 de denuncias, por la probable entrega de recursos públicos a través de la tarjeta A Tu Lado en la demarcación territorial de Coyoacán. No obstante, el Instituto Electoral Local ordenó suspender la entrega de dichos beneficios, así como el aumento del presupuesto para la operación del programa social. La posible entrega de dinero a vecinos de la delegación Coyoacán el día de la jornada electoral a fin de comprar votos a favor del Partido de la Revolución Democrática, el supuesto reparto de artículos a nombre del Partido de la Revolución Democrática. El expediente es el JRC 194-2018 y acumulados, compañeros. ¿Sí se alcanza a ver en la pantalla más o menos? ¿O se ve muy pequeñito? Ahí está, Noel, mira, aquí, ¿sale? Entonces, la compra de tabletas electrónicas por parte de la delegación Coyoacán, mismas que posteriormente fueron repartidas por personas vinculadas con el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Y la orden del instituto de suspender la entrega de apoyos y tabletas en la delegación
Coyoacán. Se hace referencia a las notas, las impresiones de pantalla, las notas periodísticas y los expedientes del procedimiento especial sancionador. Dice, esta sala, la sala regional, el tribunal responsable, el Tribunal de la Ciudad de México, no había dado crédito probatorio a este cúmulo de cuestiones, justamente, Noel, porque para ella, para el tribunal local, eran un cúmulo de indicios, ¿no? No alcanzaban a verificarse elementos probatorios plenos. Pero para las salas de la Ciudad de México, dice, esto es incorrecto, dice, porque no se realizó un adecuado análisis de los elementos probatorios. Se afirma lo anterior, pues si bien las 24 direcciones electrónicas aportadas, así como las notas periodísticas, revisen la naturaleza de pruebas técnicas y les es aplicable la tesis de jurisprudencia, son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, de manera tal que únicamente por sí solas pueden constituir indicios, era lo que decía el tribunal responsable. Se advierte que aún sin estar relacionadas con diverso material probatorio, dichas pruebas sí generan un incidio, dice aquí, un indicio, y es la versión pública de la sentencia, un indicio de una actividad irregular relacionada con los recursos públicos de los que disponía la delegación Coyoacán. De esta manera, se estima que la autoridad responsable no le dio el debido valor probatorio a las diversas pruebas técnicas aportadas. Se ha precisado que dichas pruebas técnicas deben ser relacionadas con diversos elementos a efecto de que se pueda tener certeza sobre la veracidad de su contenido. En este caso, la autoridad responsable, el tribunal local, señaló que existían actas circunstanciadas desahogadas por funcionarios del INE en las que se desprendía que los días 29 y 31 de mayo, personal de la delegación Coyoacán realizó la entrega de las tarjetas a su lado. Fíjense, o sea, sí existían actas de la oficialidad electoral de que esos días se habían entregado esas tarjetas. Dicha situación, dice la sala regional, no fue valorada por el tribunal responsable a la luz de las medidas cautelares emitidas por el Instituto Electoral local. En efecto, mediante acuerdo de tal, el Instituto Electoral decretó la procedencia de la medida cautelar consistente en la suspensión parcial del programa Transferencias Unitarias a tu lado, otorgado por la delegación Coyoacán, hasta en tanto se llevara a cabo la jornada electoral, pues ello no generaba un daño irreparable a la ciudadanía, por lo que su continuidad podía iniciarse una vez concluido el proceso electivo. El instituto local, en esa medida cautelar, consideró que tal decisión contribuía a un ambiente de neutralidad en la contienda electoral, ordenando así que los beneficios de dicho programa no fuesen ejecutados, pues no se encontraba relacionado con la salud, la educación o la protección civil. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto con el 17 de la Constitución, etcétera, etcétera. Decía, de este modo, para esta sala regional, me voy hasta este párrafo donde ven el mouse, para esa sala regional, resulta incorrecto el actuar del tribunal local, debido a que sí existían diversos elementos con los cuales correlacionar las pruebas técnicas aportadas por los partidos actores. Ello es así, pues se advierte con meridiana claridad que funcionarios adscritos a la delegación Coyoacán entregaron tarjetas correspondientes al programa social A Tu Lado, el cual consistía en la transferencia económica de 4,040 pesos a través de una tarjeta electrónica durante el ejercicio fiscal 2018, en efecto, el ejercicio de la elección. Dicha entrega fue realizada y entregada no obstante la orden expresa de la autoridad electoral local. Específicamente se llevaron a cabo, además se amplió el programa, si se llevaron a cabo 2 transferencias económicas por el monto antes referido en los meses de abril y junio, es decir, durante el periodo electoral, específicamente durante la campaña. Dice, sin que obren de mérito para lo anterior lo que sostuvo el tribunal responsable, en el sentido de que dicha entrega no se realizaría en eventos masivos o modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral. Fíjense cómo cada autoridad va encontrando los argumentos de acuerdo a su convicción, ¿no? Toda vez que esto no es una condición necesaria para que se afecten los principios constitucionales de voto libre, auténtico y como se explicará más adelante. Entonces, de acuerdo con las cifras contenidas en las reglas de operación del programa, se advierte que la cifra de 27,226 beneficiados directos asciende a 13,38% de la población que vive en unidades territoriales. Debe tomarse en consideración el impacto generado en el resto de beneficiarios indirectos, cuya cifra se eleva hasta 81,678 personas. Como puede advertirse, se duplica el número de personas beneficiadas,
lo cual genera un fuerte indicio de que dicho incremento durante el proceso electoral se realizó con la intención de un condicionamiento de un programa social para incidir en la voluntad del electorado. De igual forma, tal como se desprende la resolución impugnada y la resolución de las reglas de operación, se observa que 2 de las fechas coincidieron con el desarrollo de las campañas. Luego, disculpe, se establece el acta circunstanciada de la oficialía electoral que habíamos hablado, y dice, de las mismas se tiene plena certeza, dice la Sala Regional de la Ciudad de México, de la entrega de las tarjetas a tu lado y de la entrega de cantidades en dinero a los ciudadanos y ciudadanas beneficiarias del programa social, pese a que el instituto local ordenó la suspensión de la entrega debido a que se ponía en riesgo la equidad de la contienda electoral. Esta sala regional coincide con el instituto en cuanto a que con la entrega del programa social referido por parte del funcionariado de la delegación Coyoacán se generó un clima de inequidad entre los candidatos, entre las y los candidatos de la alcaldía de esa demarcación. Esto es, para este órgano jurisdiccional no escapa el hecho incuestionable de que el actual gobierno delegacional de Coyoacán fue postulado en el anterior proceso electoral local por el PRD. De ese modo, la entrega de los recursos a través del programa social a tu lado era entregado por funcionarios perredistas en lugares en los que se encontraban elementos alusivos al partido referido, pues de una de las actas circunstanciales levantadas se advierte que se entregaba la tarjeta en una mesa de 3 personas portando chaleco color amarillo con distintivo de la delegación Coyoacán, lo cual obedece a que el gobierno actual es afín a dicho instituto político. De esta manera, resulta evidente que la utilización de recursos políticos benefició la imagen del candidato, pues uno de los partidos que integraban la coalición que postuló a Manuel Negrete Arias era precisamente del PRD. Continúa la sala regional diciendo que llega a la conclusión de que está plenamente acreditada, plenamente, fíjate Noel, como aquí, ¿no? Se dice plenamente acreditada la utilización de recursos públicos en beneficio del candidato. Y luego viene el tema, desde luego que no es menor, donde hace el tema de la violencia política de género, en donde hubo una existencia y una determinación de que a la candidata de la coalición del PRD y del PT, ¿era Morena ya? No, era Morena ya. Juntos haremos historia, porque hubo actos, ¿no? Que hubo varias expresiones en cuanto que se le asignó el calificativo de amante de René Bejarano, en fin, hubo varios actos de violencia política de género, que eso sí se tuvo por acreditado, y que la sala la sala superior, en la sentencia de la reconsideración, sí tiene por acreditado. Entonces, ahora lo vamos a ver. Pero la parte fundamental es esta que les decía yo. Aquí ya vamos a ver la reconsideración. Digamos, esos 2 elementos, Raúl Pablo, estábamos, con base en estos 2 elementos, la Ciudad de México determina que sí hay acreditamiento de dos temas fundamentales. El uso de recursos públicos, ¿no? Para violar el principio de equidad, y la violencia política de género. Entonces, como vemos, quizá podríamos ver, es un caso distinto al de Aguascalientes, pero es un caso que, digamos, siguiendo un poco la crítica o las posiciones que veíamos en el asunto de Jesús María, pues aquí pareciera ser que hay todavía un poquito más de carnita para llegar a una conclusión de anulación. Pero la sala superior, por unanimidad, dice que primero que nada, dice que no está acreditada la violación a la medida cautelar, y dice que la prohibición de la utilización de los programas sociales con fines electorales, desde luego, es vigente, pero no existe la obligación de suspender los programas sociales en ese sentido. Entonces, para ellos, dicen, los programas sociales son mecanismos institucionales de naturaleza prioritaria, que contribuyen al ejercicio de derechos que garanticen una calidad de vida en materia de salud, alimento, empleo, etcétera, etcétera. Entonces, el programa social denominado A Tu Lado, dice, contrario a lo que dice la sala de la Ciudad de México,
pues no tenía que haberse suspendido, tal como lo había decretado el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Dice, sobre pretexto del desarrollo, no existe norma en la que se prevea la obligación de realizarlos, salvo que se acredite un uso indebido. Y dice que respecto de lo que hace al contexto de la medida cautelar, la misma iba encaminada a la elección de la jefatura de gobierno, cuya candidata era Alejandra Barrales, y no a la alcaldía de Coyoacán. Entonces dice el magistrado, el proyecto aprobado del magistrado de la Mata, dice, para empezar, era una medida cautelar que iba encaminada a otro tipo de elección. Entonces, aquí, un poco siguiendo la teoría de las nulidades, donde tú no me puedes querer extender la nulidad de ciertos temas a otra elección que no haya sido estrictamente, digamos, señalada o impugnada. Entonces, dice aquí, el programa no tiene fines electorales, la entrega realizada, si bien es cierto, existe el acta que acredita en efecto que hubo entrega de programas sociales, esto es en el uso legítimo del programa social. Entonces, con base en esta, dice, en el mejor de los casos, dice el magistrado de la Mata, la Sala Superior, solo existe un indicio de que los días 29 y 30 de mayo, el día del acta, en el Centro de las Artes Santa Úrsula, ubicada en Avenida Santa Úrsula, Colonia Pedregal de Santa Úrsula, se llevaron a cabo actos tendentes a registrar a 100 personas. 27. Dicho número atiende a que en las diligencias de inspección que hicieron constar en las actas, consta lo siguiente. Decía que se señala que estaban se encontraban 25 personas y el 30 de mayo 40 personas, y no sé por qué llega a esa conclusión, pero bueno, eso es lo que decía la página, el tema de página. Dice, al aludido programa social, así como la entrega de tarjetas. Dice, pero esta situación de ninguna manera acredita que esas tarjetas tuvieran, primero, recursos ya depositados, o que bien que estos fueran depositados posteriormente. Entonces, si el programa consiste en la entrega de una tarjeta, sola constituye un medio para, en su momento, otorgar un beneficio social de carácter económico, el cual, en todo caso, es la entrega del apoyo lo que constituiría la vulneración a la medida cautelar, no así proporcionar una tarjeta. Esto es que para tener por efectiva e indefectiblemente, acreditado el incumplimiento de la medida cautelar, era indispensable que se probara la transferencia de recursos a las personas beneficiarias, lo cual constituye la materia de denuncia del procedimiento oficioso para determinar si la medida cautelar fue incumplida, lo cual, en mi opinión, desde luego, elevaba muchísimo el estándar probatorio, porque en efecto tenía que haber evidencia de este tipo de transferencias a las tarjetas individuales, lo cual creo yo que estaba fuera del alcance del partido que estaba impugnando. Entonces, en términos generales, dice, aunado a lo anterior, esta Sala Superior ha constituido el criterio que las presuntas irregularidades vinculadas con los procesos electorales federal o local se deben de hacer del conocimiento de la autoridad administrativa porque es el órgano competente. No, esta no es la parte que dice. Aquí está. No está acreditada, la entrega de recursos públicos condicionada al voto. Dice, la Sala Regional consideró que al entregar las tarjetas del mencionado programa social a fin de que se depositara una determinada cantidad de dinero de manera periódica, existía una evidente asociación entre el beneficio económico y el candidato, porque ambos guardaban una estrecha relación con el Partido de la Revolución Democrática, generando una afectación al principio de equidad. Al juicio de esta Sala Superior, como ha quedado evidenciado en párrafos precedentes, de las pruebas que obran en autos no se acredita en forma alguna que la implementación y ejecución del programa haya implicado una entrega de recursos públicos condicionada al voto. Lo anterior es así porque, como se expuso en el apartado de valoración de pruebas, para acreditar ese hecho, únicamente se ofrecieron notas periodísticas, las cuales solo tienen valor indiciario, sin que exista en autos algún elemento con el cual se puedan adminicular y arribar a una conclusión diferente. Me ahorro ya un poco lo que sigue porque es un poco insistir en este tema. Es un poco lo que dice el magistrado. Las notas periodísticas no me hacen verano, compañeros, no me alcanzan. La magistrada Otalora, en el voto razonado, dice, estoy de acuerdo con la conclusión, déjenme encontrarlo rápidamente. Dice, conclusión, dice, de lo fundado en los conceptos del agravio recurrente se revoca la sentencia de la Ciudad de México y conforme al analizado se confirma la resolución del tribunal. Además, aquí es importante ver que dice en la sentencia de la Sala Superior que incluso
o sea, por un lado, no tiene por probado aquel elemento. Incluso la violencia política de género, que sí quedó acreditada, fíjense, ahí vamos, podríamos entrar a otro debate al ratito, bueno, en unos momentos, dice, no influye en el tema del resultado de la elección. Dice, como se vio, está acreditada la existencia de diversos hechos de violencia política y violencia política por razones de género en perjuicio de María de Lourdes Rojo en Cháustegui, ante lo cual esta sala superior considera procedente asumir la implementación de medidas de protección a su favor y se refiere al tema de la violencia política de género. Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos, como lo ven aquí, con el voto razonado de la magistrada Otalora, que voy a señalarles nada más este pedacito. Dice, dice la magistrada, es bien importante esto, dice, con los elementos que obran en autos, no se acredita que con las irregularidades acontecidas durante el periodo de campaña se actualicen los extremos para declarar la nulidad de la elección de la alcaldía de Coyoacán. Lo cierto es que existen indicios que podrían dar lugar a que se ordenara a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales como a la Auditoría Superior, perdónenme, se lo estoy haciendo un poquito más grande. Ahí está. Para que dentro de sus facultades y competencia determinen si existe alguna irregularidad en la ejecución del programa Atulada o si se actualiza alguna infracción o delito en razón de lo siguiente, fíjense, vamos a dar vista a la Fiscalía Especializada, dice la magistrada. Dice, de acuerdo con sus reglas de operación, este programa está dirigido a personas en situación de pobreza multidimensional de Coyoacán. Su objetivo es satisfacer las necesidades básicas de esa población. Originalmente tenía el propósito de otorgar 4,040 pesos a través de una tarjeta electrónica a 13,613, lo que indirectamente beneficiaba a 40,839. Esa cantidad de dinero se depositaría en 4 ocasiones durante los meses de abril, junio, septiembre y diciembre de 2018. En marzo de este año, es decir, durante el proceso electoral local, se modificó el presupuesto para ese programa, pues aumentó casi al doble. Esto es 54,996,520 pesos a 109 millones. También incrementó al más del doble el número de personas, de 13,613 a 27,226 y benefició al doble, 81,876. Asimismo, se estableció que la transferencia de los recursos se llevaría a cabo hasta en 4 dispersiones durante el ejercicio fiscal. Dice la magistrada, voy a leer este pedacito y con eso termino. Desde mi perspectiva, lo anterior demuestra un comportamiento atípico en la gestión del programa social, debido a que durante el proceso electoral en específico, previo al inicio de las campañas, se tomó la determinación de asignar mayores recursos económicos a efecto de incrementar el padrón de beneficiarios. Aunado a ello, conforme a las reglas de operación, durante los meses de abril y junio, se entregarían los correspondientes recursos a los beneficiarios, lo que resulta trascendente debido a que durante esos meses se desarrolló la etapa de campañas para la renovación de la jefatura delegacional, así como quienes integrarían las alcaldías y diputaciones en la Asamblea Legislativa. En ese sentido, en autos existen actas circunstanciadas que fueron elaboradas por servidores públicas respecto del evento de Santa Úrsula. No me aparto de la posición de los precedentes de esta sala superior en el sentido de que durante el periodo de campaña no deben suspenderse los programas sociales, tal como sostuvo la sala superior y el proyecto del magistrado de la Mata. Esto tiene como finalidad auxiliar a cierto sector de la población. Sin embargo, también se ha considerado que la realización de eventos masivos para su entrega durante esa etapa del proceso electoral puede afectar la equidad en la contienda. Ello puede ser así porque la operación de los programas sociales está a cargo de las áreas administrativas dependientes del Poder Ejecutivo en los 3 niveles de gobierno, quienes acceden a esos cargos a partir de que fueron apoyados por una fuerza política, lo que puede generar la idea de que la distribución masiva de los programas sociales durante el periodo de campañas tiene como finalidad convencer a las y los electores de la permanencia de esa opción política. Máxima, cuando previo al inicio de la etapa de campañas se hacen modificaciones en las reglas de operación del programa social. En el caso, ella se suma que desde el año 2013 se implementó el programa con otro nombre, pero de fondo el mismo, y se ha modificado en periodos de proceso electoral en la ciudad. De los elementos de convicción que obran en autos,
se advierte la existencia de indicios de que pudo existir intención de las y los servidores públicos de la delegación Coyoacán de vulnerar el principio de equidad mediante la operación del programa social a tu lado. Entonces, dice, tal como precisé con antelación, ese comportamiento atípico me convence de que debiéramos ordenar que las constancias del expediente sean remitidas a las autoridades, máxime que durante la celebración del proceso electoral, a partir de una denuncia, ordenó como medida cautelar. Aquí me quedo, compañeros. Quisiera escucharlos porque este caso está también muy interesante. Raúl Pablo, ahora sí que te habías reservado para así es que no te voy a permitir que te escapes, ¿eh? Sí, profesor. Venga. A mí me agradó que la Sala Regional de la Ciudad de México en el JRC dijera que no únicamente la determinancia tiene que ser cuantitativa, porque en esta elección el resultado me parece que entre el primer y segundo fue de mayor de 16%. Correcto. Votación. Importante, era un dato que no les puse, de acuerdo. Perdón. Y utilizó el criterio cualitativo al determinar que la violencia política de género afectaba constitucionalmente una elección libre y auténtica. Esto me parece importante en este caso, y también que aún no era la reforma del 13 de abril del 2020, que tal vez hubiera podido fortalecer una situación como la que se presentó aquí en Coyoacán en 2018. Correcto. Entonces, pero fíjate, a mí lo que me llama la atención es como que hay tres posiciones, porque con todo y que la magistrada Otalora dice no me alcanza para anular la elección, sí le quiere dar vista de acciones que pueden constituir delitos ante la Fiscalía Especializada. Dice, este tratamiento de que se hacen en proceso electoral pudo haber sido, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? A ver, Noel, te quiero escuchar porque te veo, estás convencido de la posición de la mayoría de la reconsideración. Bueno, de la unanimidad. Híjoles, habría que estudiar a fondo. Lo veo un poco complicado, ¿no? Este está más difícil, ¿no? Para ti. Sí, lo que... ¿Sí, Noel? Sí, a ver, perdón, es que se fue mi imagen. Ah, no te preocupes. Permítame. Nosotros sí te estamos viendo, pero tú ahora que te... Okay, ahí está. Sí. Evidentemente, si hay cuestiones de delitos, yo creo que sí deberían por lo menos dar vista, ¿no? A la Fiscalía. No creo que sea necesario que manden las constancias. La cuestión es que la Fiscalía, pues al iniciar las carpetas de investigación, pues no sé si realmente lo hacen de oficio o si es por medio de una querella, ¿no? La cuestión aquí es que, híjoles, no tengo una opinión concreta respecto al sentido de los resolutivos. Tendría yo que checarlos a fondo. Los programas sociales para mí sí no deben de aplicarse sobre todo en la jornada electoral. A lo mejor en el periodo electoral sí, pero no en la jornada electoral, porque sería tanto como coaccionar, como tratar de comprar el voto, ¿no? Para mí eso está claro. Sin embargo, la decisión no puedo ni confirmarla ni negarla. Desconozco los motivos a fondo que hayan tenido, pero es un poco complicado para mí, maestro. Sí, gracias, Noel. Pues mira, les ponía yo, y básicamente lo que decía la Sala Regional del DF, ¿no? Les recuerdo un poquito. 24 notas periodísticas, más las actas de la oficialía electoral, de que se habían entregado tarjetas en este contexto, dice, me permiten vincular a mí de que el programa fue indebido, máxime que existía una medida cautelar por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Digamos, hay como 3 elementos. Y la Sala Regional dice, con base en ello, a mí sí me genera que el establecimiento del programa, pues en las épocas en las que se amplía, en las épocas en las que se ministra, que son campañas, pues están utilizándolo para el voto. Dice el magistrado Lamata, no, pues no está aprobado y no está prohibido los programas sociales no está prohibido que se utilicen, sino que se utilicen con fines electorales.
Y esa vinculación es la que la sala superior, no tan solo el magistrado La Mata, la sala superior, incluida la magistrado Talora, dice, no lo tengo por probado, pero yo les diría, es que eso es imposible de probar, para empezar, porque no tenemos la posibilidad de ver al final del camino cómo votan los electores, o sea, es prácticamente imposible. O sea, el número, según la sala, el número de beneficiarios como tal, o sea, del programa, que son tantos, a pesar de que hubo un resultado de la elección alto, o sea, de 16%, más aunado a la violencia política de género, pues hace que se hayan violado principios constitucionales rectores y que hayan, la sala de la Ciudad de México dice que yo considere o estime que sí son determinantes para el resultado de la elección. Entonces, Mariana Guadalupe, mejor dinos si quieres, dice Mariana Guadalupe, dice, desde mi perspectiva, en este caso no considero que el razonamiento de la sala superior sea el apropiado, ya que cuando suceden situaciones durante un proceso electoral que afecten la equidad de la contienda, sí considero que deben de ser suficientes, ya sea para anular una elección o para que se declare la invalidez de la misma. Y en este, claro, si bien no se acredita la cuestión del programa social, sí se acreditó la situación de la violencia política. ¿Nos quieres platicar de viva voz, Mariana? ¿Sí, Mariana? No nos hace caso, Mariana. Es que no la tengo en pantalla. Pero bueno, dice, afortunadamente ya existe la reforma constitucional. Si no malentiendo, Mariana, dice Mariana, a ella le bastaba con la violencia política de género para decretar la nulidad. Dice que tiene problema con su conectividad en Internet. Si no malentiendo, Mariana, o contéstame si quieres ahí por el chat, ¿crees que con la sola violencia política a ti te hubiera dado o te da la impresión de que se hubiera podido anular la elección? Es correcto. Fíjense, una posición alterna además. A Mariana le basta con que haya violencia política de género. Como bien decía por ahí Raúl Pablo, en ese entonces no existía la reforma de 2020, que de alguna manera reforzaría esta circunstancia, y quizá a eso atiende este tema. Yo no creo que la solución haya sido, siguiera siendo la misma en este mismo estadio, pero muy probablemente a eso defiende. A ver, Noel, ¿qué nos quieres decir? Sí, desconozco, es una pregunta. Sí. El tribunal local, entiendo, tuvo por acreditado el nexo causal, por eso fue que declaró. No, el tribunal local, no. El tribunal local, al igual que la sala superior, dijo, existen estos indicios y no hay probanza. O sea, digamos, el tribunal local y la sala superior coinciden. La que lo acredita es la sala regional de la Ciudad de México. Sin embargo, desconozco si en aquel momento la ley exigía el nexo de causalidad para declarar la nulidad. Sí, ya existía estos principios que habíamos visto que son actuales, pero que ya existían desde entonces, en 2018, de que las causales de nulidad deberían de ser probadas de manera objetiva, ¿no? O sea, si no habla de un nexo causal, tienen que estar probadas de manera objetiva y tienen que ser graves, tienen que ser determinantes, dolosas, habla la ley. Y, insisto, acuérdense que veíamos el último pedacito, decía que pudieran poner en peligro el resultado de la elección, ¿no? Entonces, aquí fíjense todos, estamos justamente en esta ponderación de si basta la violación de un principio constitucional, de qué principio constitucional, si es necesario aunar mayores elementos, digamos, para elevar el estándar de valoración y de determinación de prudencia del juez. Ese es el quid que existe hasta el problema. No hay curso que pueda señalar esto. El compañero Miguel Ángel decía en la primera parte de la sesión, a ver, es que no tenemos una tasación de nivel de estándar de aprobación. Correcto. Lo más que tenemos es si las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, si las pruebas técnicas tienen valor indiciario, si luego hay jurisprudencias que las pruebas técnicas tienen que estar vinculadas con otras. El esfuerzo de alguna manera tanto de la Sala Monterrey en el caso de Jesús María, como de la Sala de la Ciudad de México en en la elección de Coyoacán, hacen un esfuerzo para decir por qué, o sea, un esfuerzo argumentativo para decir por qué en el caso de Coyoacán, las entregas del programa que está acreditado en tales fechas a tanta gente, más las notas periodísticas, más la determinación de una medida cautelar,
vamos, no es que se le haya ocurrido, es a partir de esos datos que la magistrada Otalora le parecen suficientes para mandar incluso a dar vista a las autoridades penales, porque la magistrada Otalora está viendo un comportamiento atípico en el otorgamiento del programa social. Si yo fuera magistrado de las salas de la Ciudad de México, hoy en día diría, pues es que eso es lo que estábamos diciendo, y para nosotros eso bastaba para tener por acreditada la violación al principio constitucional, ¿no? O sea, por eso mismo para mí es importante, vean cómo incluso están estas tres visiones, que la magistrada, no estoy diciendo que se haya contradicho, no, ella dice, no, aparte de los precedentes, los programas no se deben de suspender, aquí no me queda acreditado que haya sido para coaccionar el voto, ¿no? En la magnitud. Sin embargo, dice ella, pero el comportamiento es atípico, ¿no? Entonces, el asunto es que no, o sea, hay una posición intermedia que ella, insisto, no se está contradiciendo, pero señala, así como diciendo, híjoles, pues puede haber un tema penal. Hay un debate, compañeros, en donde se dicen, a ver, por ejemplo, justamente en este tipo de casos, para que quede acreditado que existe una irregularidad en las etapas de campaña, tomamos exactamente este caso. Debe de haber una denuncia de un procedimiento ordinario sancionador, por decirles algo. O sea, si previamente el partido que impugnó, en este caso Morena y el PT, no hubieran traído esta probanza para acá, pues creo que se hubiera quedado un poco fría de pruebas la sala de la Ciudad de México, porque a lo mejor no hubiera podido acreditar esos dos actos en la campaña, ¿no? Cómo iban vestidos los funcionarios, y de alguna manera, pues el tema de la aparente simulación de entregas masivas de las tarjetas que dice la Sala Regional de la Ciudad de México, eso puede aparentar que hay un beneficio y puede alentar a los votantes para ello, ¿no? O sea, vamos, por eso están prohibidos este tipo digamos, de la utilización de recursos públicos con esos fines. El magistrado de la Mata dice, la Sala Superior dice, no, es que no está probada, insisto, el impacto en el resultado de la elección. Y les vuelvo yo a decir, yo en ese sentido creo que sí, sin embargo, es que ¿cómo lo probaba? ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se podía probar? Por eso decía Rubén, y lo retomaba Raúl Pablo, es que en algunos casos, como jueces electorales, hay que bajar un poco el estándar probatorio, porque si no, las cosas serían de imposible prueba. Sí, Cristian, por favor. Gracias, muy buenas noches. En efecto, el estándar probatorio pues debe de ser flexible, ya lo hemos dicho una y otra vez y lo hemos escuchado en diversas resoluciones y leídos. Sin embargo, a mí me cabe una duda, es más pregunta, doctor. Lo decía que la doctora Otalora dio vista, ¿no? Que se dé vista para el tema de la fiscalía. Pero, ¿cómo se puede acreditar ese delito electoral? Hasta que resuelva la fiscalía. Estamos en un tema como la comprobación de gastos, ¿no? La fiscalización de gastos de campaña. Porque nosotros vamos a tener por acreditado un rebase de tope de gastos de campaña, perdón, porque me salgo del guión, hasta que el INE emita su dictamen. Lo que resultaría también en tema de los delitos electorales, porque a la magistrada le faltó por acreditarlo y por eso dio vista a la fiscalía. Entonces, nos tendríamos que esperar hasta que la fiscalía resuelva si efectivamente se cometieron esos delitos para poder tener como acreditada esas irregularidades por las entregas de tarjetas, porque a ellos no les bastó que entregaran la tarjeta, sino que no obtuvieron más allá que tuvieran ese recurso público. Exacto. En mi punto de vista, yo considero que también los actores debieron ejercer estrategias como actas notariales y testimoniales, como que, a ver, vamos a ver si esas tarjetas tienen recursos, vamos al cajero, revisar, y ahí tener una prueba plena de un notario, ¿no?
consideraría ese aspecto. Puede ser, claro, robusteciendo la prueba, pero ¿te basta como ahorita? Entonces, ¿no te basta como está hasta ahora? O sea, tú lo hubieras robustecido, como juez hubieras exigido esas documentales, esas testimoniales. Sí, lo habría exigido esas testimoniales, pero también, o sea, estoy entre... A ellos no le bastó la duda razonable como la anterior caso hipotético, ¿no? Es correcto. Sí, Noel. Bueno, yo creo que la fiscalía, aquí abundando un poco a lo que dice el compañero Cristian, la fiscalía no va a resolver si existió o no existió el delito. La fiscalía lo único que va a resolver es si ejercita la acción penal, ¿no? Yo creo que habría que esperar a la resolución del juez al que se le consignó el asunto, ¿no? Y sabemos que el procedimiento penal, aunque sea ante un juez especializado en materia federal, híjoles, pues van a pasar 2 años, ¿no? Entonces, sí está un poco complicado el tema. Yo lo veo un poco difícil que por la vía penal se pueda. No digo que no se pueda acreditar el delito o los elementos del delito, no digo que no pueda pasar eso. Está en juego el tiempo, ¿no? El tiempo y la celeridad Desde que caracteriza y que caracteriza al derecho electoral. Correcto. Ese es un tema. Y desde luego, no, incluso los procedimientos sancionadores, cuando son ordinarios, a lo mejor no se resuelven antes de la jornada electoral y no sabemos si ese caso sí fue o no fue juzgado. Aquí sí fue juzgado y sí fue determinado. Entonces, volviendo al asunto, porque es un caso, desde luego, muy interesante desde el punto de vista del arbitrio del juzgador. Yo coincido, insisto, un poco siendo consistente con la anterior de Jesús María. Si estuve de acuerdo con la mayoría de Monterrey, pues estoy de acuerdo, más de acuerdo con la sala de la Ciudad de México, porque me parece, insisto, que además existía el tema que decía Mariana, además está el tema de la violencia política de género. No está eso en debate, por eso mismo no me quiero pronunciar ahorita y porque además era un contexto donde no estaba la reforma de 2020, pero hoy en día me la pensaría si por solito, por cómo está regulada, es un acto gravísimo, hay un padrón de culpables, hay unas sanciones gravísimas, y qué bueno que lo sean, no estoy criticándolo, pero muy probablemente con la sola existencia de la violencia política de género sería suficiente para tener por acreditar la nulidad, ¿no? Había que ver la magnitud, etcétera, había que hacer un ejercicio valorativo, desde luego, ¿no? Pero vamos, parece ser que aquí hubo una serie de expresiones que, pues vamos, no se pueden hacer. Hoy en día eso está prohibido como en el fútbol, ¿no? No se puede patear abajo del tobillo o de la espinilla por detrás, porque pues es tarjeta roja o amarilla. Y sí, pues está la valoración de la gravedad, pero me temo que la intensidad hoy en día de la violencia política de género tomaría una dimensión distinta. Sin embargo, así como está el análisis de este caso, pasen, por favor, no se les olvide porque ya vamos cerrando, déjenme sus correos electrónicos a los que necesiten, por favor, o quieran que les mande yo la diapositiva, por favor, de manera directa, la presentación, y se las envío. Entonces, tal como está así, yo coincido con la Sala de la Ciudad de México, respetando y teniendo, insisto, muy claro el asunto de que el criterio de la Sala Superior es un criterio más exigente, tal como habíamos visto la posición del magistrado Zavala en el caso de Monterrey. No tengo los elementos suficientes. Yo, insisto, sí coincido y sí, pues digamos, poniéndome en el papel de litigante, yo buscaría que la Sala Superior o las salas del tribunal, pues no me pidan pruebas imposibles de hechos que son imposibles de probar. Lo que yo les puedo aportar son indicios, insisto, es una materia singular. Lo han visto en temas probatorios, ya tienen una cierta especialización en este tema, entonces, vamos, tienen un régimen distinto. Y entonces, insisto, aquí se pueden ir viendo cosas, ¿no? Como se pueden ir viendo varios puntos que son de ponderación personal. Y para mí es muy importante señalarles esto. Incluso yo hace rato viendo la cara y los gestos de Noel, por ejemplo, en el caso de la elección de Jesús María lo veía más claro, pero en esta como que pensé que sí
iba a pronunciarse a favor de la sala superior, sin embargo dijo, no, y Eduardo dice, no me ponga a mí en ese problema, porque yo no conozco el expediente, muy buena salida, tienen toda la razón, pero ese es el dilema en el que están metidos, los jueces, ¿no? No es fácil en absoluto el generar decisiones, incluso teniendo, insisto, incluso teniendo pues un cúmulo probatorio, digamos, suficiente. Hay veces en que ya tienes el rompecabezas y al momento de armarlo es una labor totalmente personal. Nosotros tenemos, o los magistrados tienen secretarios de apoyo que les arman desde luego el rompecabezas, les ayuden pero la determinación final es del magistrado. Yo les digo la verdad que es una labor a veces bien compleja, porque cuando un juez está en esta posición de no tengo claro, pues es que hay un tema donde hay que definirse, y yo diría, en la medida en la que exista una duda, ¿verdad? Hay que ver si la duda es razonable en uno u otro sentido, o si el caso me amerita, como lo platicábamos en un principio, la nulidad de la elección me amerita una certeza plena para poderme determinar en ese sentido, atendiendo a la gravedad de la sanción. Pero por otro lado digo, híjoles, es que también podría caber el criterio de la duda razonable. ¿Por qué? Porque la elevación de principios constitucionales en materia electoral está para ser respetado, y no podemos, ante pruebas indiciarias razonablemente armadas que me dan una presunción casi plena, no podemos ser, porque insisto, no puede haber la plenitud en ese sentido, pero me dan la duda razonable de que no tengo certeza del resultado. Entonces, creo que ese es el dilema, y creo que es por lo menos la intuición que yo siempre traté de seguir. Nunca tuve casos tan complejos como estos, se los confieso, gracias a Dios, porque si no, muy probablemente ahorita me andaría yo arrepentido, muy probablemente lo que hubiera yo votado. No es cierto, pero bueno, había que ver. Eduardo, por favor, ya para irnos. Sí, un comentario final, doctor. Es interesante ver los casos como los que hoy nos puso. Tan interesantes son que los tres magistrados, el ponente dio un sentido a su proyecto y los otros dos magistrados dieron su sentido en forma contraria, ¿no? Tuvieron el expediente, valoraron las pruebas y cada uno llegó a la convicción de su sentido. Ese es lo bonito de aquí del derecho, ¿no? Que pues unos lo vemos de una forma y otros lo ven de otra forma. Es cuanto, doctor. Gracias, Eduardo. Sí, ese es el tema, que la verdad sí se generan estas dudas interpretativas, y pues insisto, es lo importante que vean ustedes cuando se critica una sentencia. Como dicen bien ustedes, lo mejor no es dejarse llevar por la opinión publicada ni por lo que se diga, sino por entender que un magistrado tiene que estar con los expedientes en la mano, y muy probablemente muchos de los casos que se nos dicen como evidentes, tales y cual, no tienen una sola prueba. Y hay casos, pues, que a lo mejor no se ventilan tan fuerte y todo eso, pero tienen las pruebas suficientes para llegar a este tipo de resultados. Entonces, qué bueno que estén tomando este tipo de actividades académicas, porque, bueno, les da más elementos de juicio y pues de conocer esta materia que sin duda es tan compleja como apasionante. Entonces, pues si no tienen más, les agradezco mucho. Mañana creo que también nos veríamos, compañeros, ya no sé con qué tema después de todo lo que les hablé, pero vamos a cumplir el temario, y bueno, pues espero tenerlos otra vez mañana y que no se aburren 3 días seguidos de mí. Los voy a cubrir al compañero Darío Mora, y bueno, me va a dar mucho gusto, desde luego, hacerlo y estar con ustedes. Gracias a todos. Yiregel, te quería pedir, por favor, si me grabas los mensajes de ellos, ¿verdad? Quedan grabados, ¿verdad? Para poner Ahorita lo saco. Los correos, ¿verdad? Por favor. Sí, ahorita lo saco, no te preocupes. Te lo aprecio mucho. Gracias, para efecto de poderles enviar, o si quieres, como me digas, si quieres. Te los envío por correo. Exactamente, por favor.
Sí. ¿sale? Y yo les envío la presentación a todos los que me la solicitaron y, insisto, mañana nos vemos entonces, compañeros, porque mañana tenemos otra cita. Que pasen buenas noches. Gracias, Giregel. Estamos en comunicación. Muchas gracias a todos. ¿No de qué? Descansa. Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas doctor. Buenas noches, hasta mañana.